Hola, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a culminar nuestra lectura sobre el libro ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? De Alan Chalmers, segunda edición. Si no viste los videos anteriores, te recomiendo que lo hagas, así tenés una idea completa del panorama. Antes de comenzar, les quiero contar que la idea de este video surgió a partir de un comentario que me dejaron en el video anterior. Así que aprovecho para decirles que si están batallando con algún texto o tienen curiosidad sobre algún autor, me lo cuenten, así lo tengo presente para futuros videos. Siempre los leo y les agradezco de corazón por cada uno de sus mensajitos, ya sean saludos, preguntas, agradecimientos, todo eso me es de muchísima ayuda, así que muchas gracias. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. A lo largo del texto, Chalmers viene presentando cómo los científicos se fueron aproximando a las cosas que hay en el mundo y generando así sus juicios y sus teorías para abarcarlas. En los dos videos anteriores estuvimos analizando los diferentes tipos de criterios que han permitido a las personas juzgar si una teoría es mejor que otra o si un determinado conjunto de conocimientos pueden ser llamados ciencia o no. También vimos que esto se pone constantemente en duda cada vez que empieza a aparecer que hay incompatibilidades entre el estado de las cosas y los juicios que se hacen sobre esas cosas, ya que asumimos nuestras subjetividades. Entonces Chalmers va a dar comienzo a esta nueva batería de capítulos diciendo que esto llevó a ciertos pensadores a reflexionar que quizás exista alguna forma de analizar a la ciencia, a sus objetivos, al modo en el que la ciencia progresa, la cual se centra en los rasgos propios y exclusivos de la ciencia, al margen de lo que un individuo pueda pensar. Esta postura será adoptada por un conjunto de personas que Chalmers denomina objetivistas. Pero, antes de adentrarnos en las ideas de estos pensadores, veamos qué está ocurriendo en ese mismo contexto. A la par de los objetivistas se encontraban los individualistas y será contra estos científicos que el objetivismo reaccionará. El individualismo entiende que el conocimiento es un conjunto de creencias que residen en nuestra mente. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa si el individuo cree en un conocimiento que es errado? Por ejemplo, si una persona dice, la primera ley de Newton dice que las manzanas se caen, cosa que es falsa, ¿qué pasa? Los individualistas van a decir entonces que para que una creencia sea un conocimiento auténtico, será necesario demostrar que esa creencia es una creencia verdadera mediante el recurso de la evidencia apropiada. Acá aparece un problema que ya vimos con los inductivistas en el primer video. Si un enunciado debe ser justificado, lo haremos recurriendo a otro enunciado. Y así entraremos en lo que se llama el pensamiento circular. Que el pensamiento circular funciona porque La solución que los individualistas encontraron a este problema es que al final del proceso hay una serie de enunciados que no necesitan justificación. A estos enunciados los van a llamar fundamentos del conocimiento. A partir de acá, el individualismo se va a dividir en dos grupos que van a presentar dos maneras de abordar este asunto y que son totalmente opuestos entre sí. Por un lado tendremos al racionalismo clásico y por el otro va a estar el empirismo. Veamos cada caso para entenderlos. Todos los individualistas entienden que los seres humanos adquirimos el conocimiento sobre el mundo al pensar y observarlo. Para el racionalista clásico, los fundamentos del conocimiento son accesibles a la mente pensante, y pensar es un proceso deductivo. ¿Se acuerdan del cuadrito que hicimos en el primer video sobre los procedimientos inductivos y deductivos? Bueno, en este caso, el racionalismo clásico considera que el procedimiento más adecuado es el de la deducción. De ese mundo de teorías ya establecidas, bajamos ideas para aplicar y predecir nuevos fenómenos del mundo. Chalmers dará el ejemplo más paradigmático, que es el de René Descartes, quien, habiendo estudiado en profundidad a la geometría euclidiana, esa geometría que existía hasta ese momento y que conformaba ese cúmulo teórico del triángulo, y tomando estos postulados euclidianos como axiomas, como fundamentos que no requieren justificación,
pudo entonces Descartes deducir una manera nueva de hacer geometría, la cual hoy en día conocemos como geometría cartesiana. Y para que se acuerden de esto sin problemas, tenemos una famosa frase de Descartes que sirve como técnica mnemotécnica, y la frase es: pienso y luego existo. Yo creo que ahora sí se van a acordar fácilmente de que los racionalistas clásicos como Descartes defienden la postura de adquisición del conocimiento por medio del pensamiento. Para los empiristas, los fundamentos del conocimiento se adquieren mediante los sentidos. Recuerden que empirismo viene de experimentación, eso que antiguamente se hacía por medio del acto de observar, y al utilizar nuestros sentidos para adquirir conocimientos, vemos que estos pensadores se ubican del lado inductivo del triángulo. A partir de lo que abarcan con sus sentidos, de lo que observan, los empiristas generan sus enunciados y construyen así sus teorías. El padre del empirismo clásico es John Locke, un pensador inglés que hizo grandes aportes como por ejemplo la noción del yo como una continuidad del consciente e inconsciente, un tema muy estudiado por la psicología, y también sus análisis derivaron en la construcción de lo que después fueron los derechos humanos, por mencionar algunas de sus ideas. Entonces, la experiencia sensorial constituye la base fundamental del conocimiento, la cual no se justifica, y sobre esa base se generan los conocimientos auténticos. Dicho esto, ahora sí podemos pasar a hablar de los objetivistas, ese otro grupo de pensadores que quisieron desarrollar sus análisis sobre el estado de las cosas de la manera más pura, real y no mediatizada por la subjetividad personal. Si te está gustando este contenido, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para no perderte los próximos videos. Seguimos. Estos pensadores van a proponer una manera lógica de adquirir el conocimiento y una manera igualmente lógica de aplicarlo a la ciencia de manera objetiva. Cuando hablamos sobre el conocimiento y la manera de adquirirlo, ellos van a partir de una base práctica y actualizada al mundo de hoy en día. Es decir, hablamos de pensadores del siglo XX. Y ya en el 1900 no va ese discurso de observar la naturaleza para inducir las leyes de la física, ya que el estudio de la física ya tiene muchos años recorridos y por lo tanto, alguien que quiere aprender física tiene que estudiar un montón de cosas que ya están aceptadas por la comunidad científica. Entonces, lo interesante de este planteo es que por primera vez vamos a dar una definición moderna de qué es el conocimiento. El conocimiento está afuera de la mente y de los individuos. No son creencias, como decían los individualistas. El conocimiento es una estructura externa, objetiva, que aprendemos de aquellas propiedades objetivas que tienen las cosas. De este modo, no importa quién crea la teoría, si lo hace bien o lo hace mal, uno puede aprender desde las propiedades objetivas de las cosas. Chalmers da el siguiente ejemplo que me parece súper esclarecedor. Si uno lee un enunciado que dice: mi gato y yo vivimos en una casa donde no hay animales, podemos rápidamente ver el error. Si ahí hay un gato, en efecto sí vive un animal en la casa. Pero el objetivista va a decir que aunque un enunciado tenga un error, la descripción objetiva de la casa, de la persona y del gato son cosas reales, y a partir de esos elementos y el estado de los mismos, nos permite aprender un conocimiento y cuestionarlo. De hecho, las teorías científicas están plagadas de errores. Incluso antiguamente no se escribían de manera matemática, sino mediante alegorías, en forma de discurso, lo cual realmente complicaba bastante las cosas. Entonces, adquirir conocimiento para un objetivista es apropiarse de aquellas propiedades objetivas que tienen las cosas. Bueno, por otro lado, está también el proceso de aplicación de la ciencia. Para el objetivista, la práctica social científica debe ser también lo más objetiva posible. Cuando se desarrollan las técnicas de experimentación, hay que hacerlo en un marco específico, con una selección de herramientas y procedimientos adecuados, y todo eso debe ser descrito objetivamente. Luego, los resultados de la experimentación hecha deben ser escritos y compartidos en revistas especializadas, para someter así la investigación a una lectura rigurosa de los pares de la comunidad científica. Y todo esto debe estar escrito de una manera con un vocabulario objetivo que sea muy específico y matemático.
De esta manera la ciencia puede avanzar y el relato histórico de la ciencia se produce entonces de manera incorpórea. No importa quién lo hizo, bajo qué creencias, sino qué hizo y qué aporte nos brinda su investigación. Mientras que para el individualista la verdad es una convicción personal, para el objetivista la verdad existe en el estado de las cosas y la ciencia objetiva nos acerca a esas cosas, a esa verdad. Entonces, con la verdad en el horizonte, los objetivistas también se dividen en dos subgrupos según la manera en que entienden que debemos adquirir esa verdad de una manera u otra. Por un lado estarán los instrumentalistas y por el otro estarán los realistas. Comencemos hablando de los instrumentalistas. Ellos creen que la verdad existe y es objetiva, pero en la naturaleza. Es decir, la teoría científica no describe a la realidad. Por el contrario, las teorías científicas son instrumentos para poder percibir y entender esa naturaleza o ese mundo. Para el instrumentalista, la ciencia solo puede abarcar y estudiar aquello que es observable. En este punto están un tanto emparentados con los empiristas, ¿vieron? Todo aquello que es inobservable, que no se puede observar, no puede ser analizado por la ciencia. Y no es tampoco asunto de la ciencia ser un medio para aquello que no es observable. Todo eso que es trascendental queda en el plano subjetivo de cada uno y no hay que intrometer a la ciencia en ello. Por su parte, el realismo cree que la ciencia sí da descripciones verdaderas del mundo. El falsacionismo, que ya explicamos en el primer video de esta serie, es una corriente de pensamiento que se inscribe dentro de los postulados realistas. El falsacionismo pretendía que se generaran enunciados claros y objetivos del mundo que puedan ser falsados en un futuro por otros científicos. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando vemos que el falsacionismo está inscrito dentro del realismo, podemos ver con claridad que se trata de científicos que toman decisiones audaces, especulativas y que avanzan sin temor sobre estas descripciones porque confían en la comunidad científica que los rodea y que falsará sus enunciados, opuesto al temor que se percibe en el instrumentalista, frente a la idea de que abordar temas que no pueden ser medibles certeramente por medio de teorías concretas, entonces no deben ser estudiados. Bien, llegamos al final del video y del libro. Por supuesto que siempre les recomiendo que complementen las explicaciones con la lectura del texto, ya que no hay nada mejor que ir directamente a las fuentes primarias. Espero que estos materiales hayan sido de ayuda para ustedes y que desde ya, si tienen alguna duda, inquietud, opinión o lo que sea, los invito a que me los dejen en los comentarios. Por último, te pido que si te sirvió este video, le des like y te suscribas al canal. De ese modo, más personas también van a poder encontrar este tipo de herramientas de estudio. Gracias por acompañarme y te dejo por acá 2 sugerencias para que sigas recorriendo mi canal. Nos vemos la próxima. Adiós.